En el año 331 después de Cristo, en la próspera ciudad romana de Tagaste, en lo que hoy es Argelia, nació una niña destinada a convertirse en el modelo perfecto de la maternidad cristiana y en la esperanza de todas las madres que sufren por hijos rebeldes. Su nombre era Mónica, y su vida sería un testimonio extraordinario de cómo la persistencia en la oración puede transformar las situaciones familiares más desesperantes. Mónica creció en una familia cristiana devota de clase media. Sus padres, comerciantes respetados en Tagaste, la educaron desde pequeña en la fe cristiana, enseñándole que Dios era un padre amoroso que siempre escuchaba las oraciones de sus hijos, especialmente las de las madres por sus familias. Mónica, le decía a su madre mientras le enseñaba a rezar, nunca olvides que Dios ama a las familias más que nosotros mismos. Cuando tengas hijos, recuerda que tus lágrimas por ellos son más poderosas que 1000 ejércitos. Desde niña, Mónica mostró una personalidad intensamente emocional y una capacidad extraordinaria para la oración profunda. Cuando algo la preocupaba, se refugiaba en largas conversaciones con Dios, derramando lágrimas que parecían brotar directamente de su alma. Esta niña tiene un corazón muy grande, comentaba el párroco local. Será una madre extraordinaria algún día, pero también sufrirá mucho. Los corazones grandes siempre sufren más. No sabía cuán profética resultaría esa observación. A los 22 años, Mónica fue dada en matrimonio a Patricio, un funcionario municipal romano 20 años mayor que ella. Era un matrimonio arreglado, como era costumbre en aquella época. Pero desde el primer día, Mónica se dio cuenta de que había sido unida a un hombre completamente opuesto a todo lo que ella valoraba. Patricio era pagano, bebedor, mujeriego y tenía un temperamento explosivo que lo llevaba a episodios de violencia verbal que aterrorizaban a toda la casa. Peor aún, despreciaba abiertamente el cristianismo de su joven esposa, considerándolo una superstición oriental para mujeres débiles. ¿Por qué pierdes el tiempo rezando a un Dios crucificado?, le gritaba cuando la encontraba orando. Los dioses romanos han hecho grande a este imperio. Tu Cristo solo sirve para consolar a los esclavos y las viudas. Mónica pronto descubrió que su esposo tenía aventuras con otras mujeres, gastaba el dinero familiar en juegos y bebida, y regresaba a casa en estados que alternaban entre la borrachera agresiva y la depresión silenciosa. Las otras esposas del vecindario la compadecían abiertamente. Pobre Mónica, susurraban cuando la veían pasar. Tan joven y ya condenada a vivir con semejante hombre. Debería hacer como otras mujeres, buscar consuelo en otra parte. Pero Mónica había tomado una decisión que definiría toda su vida. Transformaría el sufrimiento en oración, y la oración en poder para cambiar a su familia. Cada noche, después de que Patricio se quedaba dormido, generalmente después de una cena regada con demasiado vino, Mónica se retiraba a un rincón de la casa que había convertido en su santuario personal. Allí, arrodillada ante una sencilla cruz de madera, derramaba su corazón ante Dios con lágrimas que parecían no tener fin. Señor, oraba entre sollozos, no entiendo por qué me has puesto en esta situación, pero confío en que tienes un plan. Te entrego a mi esposo, por difícil que sea. Transforma su corazón como solo tú puedes hacerlo. Lo extraordinario de las oraciones de Mónica no era solo su intensidad emocional, sino su persistencia sobrenatural. Noche tras noche, año tras año, sin importar cuán mal se hubiera portado Patricio ese día, Mónica renovaba su compromiso de orar por él hasta que Dios obrara el milagro de su conversión. Pero las lágrimas de Mónica no eran de autocompasión, sino de intercesión. Había aprendido que existía un poder misterioso en las lágrimas de una esposa que ama, a pesar del rechazo, de una madre que no se da por vencida a pesar de la rebeldía. Los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Aunque Patricio seguía siendo difícil, sus episodios de violencia se volvían menos frecuentes cuando Mónica intensificaba sus oraciones. Era como si existiera una conexión invisible entre las lágrimas derramadas en el rincón de oración y el comportamiento del hombre en el resto de la casa. En el año 354, después de 3 años de matrimonio marcados por constantes conflictos,
Mónica dio a luz a su primer hijo. Lo llamaron Aurelio Agustín, y desde el momento en que lo sostuvo en sus brazos, Mónica tuvo una intuición maternal que la llenó tanto de gozo como de preocupación profunda. «Este niño será extraordinario», le dijo a su esposo mientras contemplaba los ojos intensos del bebé. «Pero también me da miedo. Siento que su alma va a luchar mucho antes de encontrar la paz». Agustín creció para convertirse en un niño brillante, hermoso y carismático, pero también extraordinariamente terco y orgulloso. Su inteligencia excepcional se combinaba con una voluntad férrea que lo llevaba a desafiar constantemente la autoridad, especialmente la autoridad religiosa que su madre trataba de transmitirle. «No quiero ir a la iglesia», declaró Agustín a los 8 años. «Es aburrida y el sacerdote habla de cosas que no tienen sentido. Prefiero estudiar filosofía como papá». Mónica veía con dolor cómo su hijo se identificaba cada vez más con el paganismo intelectual de Patricio y rechazaba la fe cristiana que ella consideraba lo más valioso de la vida. «Señor», oraba cada noche, «este niño tiene un destino especial, lo siento en mi corazón. Pero está eligiendo el camino equivocado. Te lo entrego desde ahora. Haz con él lo que consideres mejor, pero no permitas que se pierda eternamente». No sabía que estaba comenzando una guerra espiritual que duraría 30 años. Cuando Agustín llegó a la adolescencia, se convirtió en la pesadilla de cualquier madre cristiana. Su brillantez intelectual había evolucionado hacia una arrogancia insoportable, y su desprecio por el cristianismo se volvía más abierto y sofisticado cada día. «Madre», le dijo con desdén a los 16 años, después de una clase de retórica particularmente exitosa, «tu religión es para gente simple que necesita consuelos infantiles. Yo voy a ser filósofo. Voy a buscar la verdad con la razón, no con lágrimas y supersticiones». Mónica sentía como si cada palabra de su hijo fuera una puñalada en el corazón. Había invertido años educándolo en la fe, llevándolo a la iglesia, enseñándole las escrituras, y ahora él no solo rechazaba todo eso, sino que lo hacía con una crueldad intelectual que la destrozaba. Pero lo peor estaba por venir. A los 17 años, Agustín comenzó a vivir en concubinato con una mujer mayor que él, una situación que en aquella época era socialmente aceptable para un joven de buena familia, pero que representaba para Mónica la confirmación de que su hijo había abrazado completamente el estilo de vida pagano. «Ha elegido vivir exactamente como su padre», se lamentaba Mónica con las otras madres cristianas. «Todo lo que he tratado de enseñarle parece haber sido en vano». El golpe final para Mónica llegó cuando Agustín, a los 19 años, se adhirió al maniqueísmo, una secta religiosa que los cristianos consideraban profundamente herética. Los maniqueos enseñaban que existían dos dioses eternos en guerra constante, un dios del bien y un dios del mal, y que el mundo material era inherentemente malo. Para los cristianos, esto era blasfemia pura, ya que negaba la bondad de la creación divina y la posibilidad de redención real. «Madre», le anunció Agustín con la seguridad típica de un joven que cree haber descubierto la verdad definitiva, «he encontrado la religión verdadera. Los maniqueos tienen respuestas racionales para todos los problemas que el cristianismo no puede resolver». Mónica se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No solo había perdido a su hijo hacia el paganismo, sino hacia algo que consideraba peor, una herejía activa que atacaba directamente las verdades fundamentales de su fe. Esa noche lloró como nunca antes había llorado. «Señor», clamaba entre sollozos, «mi hijo se está alejando no solo de ti, sino hacia tus enemigos. ¿Qué ha hecho mal? ¿Por qué no has escuchado mis oraciones? ¿Es que vas a permitir que se condene eternamente?» Pero en lugar de desesperarse, Mónica tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Intensificaría sus lágrimas y oraciones hasta límites que parecían sobrehumanos. Mientras Mónica luchaba espiritualmente por el alma de su hijo, algo extraordinario comenzó a suceder con su esposo. Después de años de resistencia feroz al cristianismo, Patricio empezó a mostrar signos de una transformación que ni él mismo podía explicar. Todo comenzó con pequeños cambios. Los episodios de violencia verbal se volvieron menos frecuentes.
Las borracheras se espaciaron. Las aventuras con otras mujeres cesaron gradualmente. Y lo más sorprendente, comenzó a mostrar curiosidad genuina por la fe de su esposa. Mónica, le dijo una noche después de cenar, no entiendo cómo puedes mantener esa paz interior a pesar de todo lo que has sufrido conmigo. Hay algo en tu religión que no tienen las mías. Mónica sintió que su corazón se aceleraba, pero se controló para no mostrar demasiado entusiasmo. Patricio, lo que me da paz no es mi religión, sino mi relación personal con Jesucristo. Él me ha enseñado a amar incluso cuando duele amar. Durante los meses siguientes, Patricio comenzó a acompañar ocasionalmente a Mónica a las reuniones cristianas. Al principio por curiosidad, luego con interés creciente, y finalmente con una convicción que lo sorprendió a él mismo. En el año 371, después de 17 años de matrimonio tormentoso, Patricio pidió el bautismo cristiano. Mónica, le dijo mientras salía de las aguas bautismales, tus lágrimas han sido más poderosas que todos mis argumentos contra Dios. Me has ganado para Cristo no con palabras, sino con amor persistente. Pero justo cuando Mónica experimentaba el gozo de la conversión de su esposo, recibió el golpe más devastador de su vida materna. En el año 383, Agustín decidió viajar a Roma para avanzar en su carrera como profesor de retórica, pero sabía que su madre se opondría fervientemente al plan. En lugar de enfrentar su resistencia, Agustín optó por engañarla. Le dijo que iba al puerto de Cartago para despedir a un amigo que viajaba a Roma, pero en realidad había comprado pasaje en el mismo barco. Mónica, sospechando algo, insistió en acompañarlo al puerto, pero Agustín la convenció de quedarse en una capilla cerca del muelle, prometiéndole que regresaría en pocas horas. «Quédate aquí orando, madre», le dijo con una sonrisa que ella no supo interpretar. «Oro para que Dios bendiga este viaje de mi amigo». Mónica pasó toda la noche en oración en aquella capilla, esperando el regreso de su hijo. Al amanecer, cuando salió a buscarlo, descubrió que el barco había partido llevándose a Agustín para siempre. El dolor fue indescriptible. Durante 26 años había luchado por el alma de su hijo. Había derramado lágrimas incontables. Había orado sin descanso. Y ahora él había abandonado con un engaño cruel. Señor, sollozaba en la playa mientras veía el mar que se había llevado a su hijo. Después de todo lo que he sufrido por él, me abandona como si yo no fuera nada. ¿Para esto han servido mis lágrimas? ¿Para esto han sido mis oraciones? Pero en lugar de amargarse, Mónica tomó la decisión más heroica de su vida. Seguiría a su hijo hasta el fin del mundo si fuera necesario. Después de 3 días de llanto inconsolable en la playa de Cartago, Mónica tomó una decisión que escandalizó a toda su familia y comunidad. Vendería todo lo que tenía para seguir a Agustín hasta Roma. «Mónica, estás loca», le dijeron sus familiares. «Una mujer de tu edad no puede viajar sola por el Mediterráneo. ¿Es peligroso? Caro. Y además, ¿qué vas a hacer en Roma? Agustín ya es un hombre adulto. Si quiere alejarse de ti, es su derecho». «No entienden», respondió Mónica con una determinación que sorprendió a todos los que la conocían. «No es solo mi hijo lo que está en juego. Es su alma eterna. Dios me ha puesto en su vida como madre, y una madre no abandona a su hijo, especialmente cuando está en peligro espiritual». Patricio, ahora convertido y comprendiendo mejor la fe de su esposa, fue el único que la apoyó. «Si sientes que Dios te llama a hacer esto, hazlo. Pero ten cuidado. Roma no es como Tagaste. Es una ciudad donde es fácil perderse». Mónica vendió sus joyas, sus muebles más valiosos y parte de las tierras familiares. Con el dinero reunido, compró pasaje en un barco mercante que hacía la ruta Cartago-Roma. Tenía 52 años y nunca había viajado más allá de las ciudades vecinas de Tagaste. Pero el amor maternal la empujaba hacia una aventura que habría intimidado a hombres jóvenes y experimentados. El viaje a Roma fue una pesadilla física y espiritual para Mónica. Acostumbrada a la vida tranquila de una ciudad pequeña, se encontró hacinada en un barco mercante con pasajeros de toda clase social y moral, navegando por un mar que parecía decidido a tragarla. Durante las tormentas, mientras otros pasajeros maldecían a los dioses o se embriagaban para olvidar el miedo,
Mónica se aferraba a su pequeño crucifijo y oraba sin cesar. Señor, si me has permitido emprender este viaje, es porque tienes un plan. Protégeme no por mí, sino por mi hijo que necesita mis oraciones. Los otros viajeros al principio la miraban con curiosidad, luego con respeto. Había algo en la serenidad de aquella mujer mayor que contrastaba dramáticamente con el pánico que dominaba al resto durante las crisis. Señora, le preguntó un comerciante romano durante una tormenta particularmente violenta, ¿no tiene miedo? Llevamos 3 días luchando contra vientos contrarios. Podríamos hundirnos. Por supuesto que tengo miedo, respondió Mónica con honestidad. Pero tengo algo más fuerte que el miedo. Tengo una misión que cumplir. Mi hijo está perdido en Roma, y yo voy a encontrarlo. Después de 2 semanas de navegación tormentosa, el barco finalmente llegó al puerto de Ostia, cerca de Roma. Mónica pisó tierra italiana con lágrimas de gratitud y renovada determinación. Roma en el siglo IV era una metrópoli de casi 1 millón de habitantes. Una ciudad inmensa donde encontrar a una persona específica era como buscar una gota de agua en el océano. Mónica, acostumbrada a Tagaste donde todos se conocían, se sintió completamente abrumada por la enormidad de su tarea. Con los pocos ahorros que le quedaban, alquiló una habitación minúscula en una pensión cerca del Foro Romano y comenzó una búsqueda sistemática que la llevó por toda la ciudad. Visitaba las escuelas de retórica, preguntaba en las bibliotecas, acudía a las reuniones de intelectuales, hablaba con comerciantes del norte de África. Su latín, aunque correcto, tenía el acento provincial que la marcaba inmediatamente como forastera, y muchos romanos la trataban con desdén. «Busco a mi hijo Agustín», repetía una y otra vez. «Es profesor de retórica, viene de Tagaste, es muy inteligente y...» «Señora», la interrumpía la gente, «en Roma hay cientos de profesores de retórica del norte de África. Necesita ser más específica». Pero Mónica no se desanimaba. Cada noche, regresaba a su habitación agotada pero no derrotada. Se arrodillaba ante su crucifijo y renovaba su petición a Dios. «Señor, no he venido hasta aquí para darme por vencida. Ayúdame a encontrar a mi hijo». Después de 3 meses de búsqueda infructuosa, Mónica tuvo el encuentro que había estado esperando, pero no de la manera que había imaginado. Era un día de mercado en el Foro Romano, y Mónica había ido a comprar verduras con sus últimos denarios. Mientras examinaba unos tomates, escuchó una voz familiar discutiendo con un librero sobre el precio de unos pergamisos filosóficos. Su corazón se detuvo. Esa voz la había escuchado durante 26 años. Lentamente se volvió, y allí, a menos de 10 metros, estaba Agustín. Se veía mayor, más delgado, vestido con la toga de los intelectuales romanos, pero era inconfundiblemente su hijo. Mónica se quedó paralizada, sin saber si correr hacia él o esconderse. Agustín terminó su negociación con el librero, se volvió, y sus ojos se encontraron con los de su madre. La expresión de su rostro pasó por sorpresa, culpa, irritación y finalmente una resignación cansada. «Madre», dijo en voz baja, acercándose lentamente, «¿qué haces en Roma?» «Buscar a mi hijo», respondió Mónica con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Buscar al niño que crié, al joven que amo, al hombre que necesita a Dios aunque no lo sepa». Agustín suspiró profundamente. «Madre, vine a Roma precisamente para escapar de esto, de tus lágrimas, de tus oraciones, de tus intentos de convertirme. Quiero vivir mi vida sin la presión constante de tu religión». «¿Y crees que el amor de una madre se detiene por fronteras o distancias?», le respondió Mónica. «Agustín, puedes huir al fin del mundo, pero no puedes huir del amor que siento por ti ni de las oraciones que elevo a Dios por tu alma». A regañadientes, Agustín aceptó que su madre se quedara en Roma, le consiguió un lugar mejor donde vivir y se hizo cargo de sus gastos básicos, pero estableció reglas claras. Nada de predicación constante, nada de lágrimas públicas, nada de intentos de llevarlo a reuniones cristianas. «Puedes quedarte», le dijo, «pero con la condición de que respetes mi independencia. Soy un hombre adulto, madre.
Tengo mi carrera, mis amigos, mis ideas. No voy a cambiar porque tú hayas venido hasta aquí. Mónica aceptó las condiciones, pero no porque hubiera renunciado a su misión. Había aprendido una nueva estrategia. En lugar de predicar con palabras, predicaría con su ejemplo. En lugar de argumentar sobre religión, demostraría el poder de la fe vivida. Se levantaba cada madrugada para orar en una pequeña iglesia cerca de su casa. Ayudaba a los pobres del barrio. Visitaba a los enfermos. Mantenía una serenidad y alegría que contrastaba dramáticamente con la ansiedad que dominaba a los intelectuales romanos. Los amigos de Agustín comenzaron a notar algo especial en aquella mujer. «Africana, Agustín», le comentó uno de sus colegas, «tu madre tiene algo que no tienen las madres romanas, una paz interior que es extraña. ¿De dónde viene esa tranquilidad?» «De su religión», respondía Agustín con tono despectivo, pero por dentro comenzaba a preguntarse si había algo en el cristianismo de su madre que él no había comprendido. Después de un año en Roma, llegó a Agustín una oportunidad que parecía ser la culminación de sus ambiciones académicas. El puesto de profesor imperial de retórica en Milán, la capital de facto del Imperio Romano de Occidente, era un cargo extraordinariamente prestigioso que lo pondría en contacto directo con la corte imperial y le abriría las puertas hacia las más altas posiciones del gobierno romano. «Es la oportunidad de mi vida», le dijo a Mónica con genuina emoción. «En Milán podré acceder a los círculos intelectuales más refinados del imperio. Podré conocer a los filósofos más importantes de nuestra época». Mónica escuchó la noticia con una mezcla de alegría por el éxito de su hijo y una intuición misteriosa de que este traslado era parte de un plan divino más grande. «Agustín», le dijo, «me alegro mucho por ti, pero tengo una petición. Déjame ir contigo a Milán. Madre, pensé que finalmente habías encontrado tu lugar en Roma. ¿Por qué quieres empezar de nuevo en otra ciudad?» «Porque una madre no abandona a su hijo», respondió Mónica con la misma determinación que había mostrado cuando decidió seguirlo desde África. «Además, tengo la sensación de que Milán será especial para nuestra familia». Agustín accedió, en parte porque había llegado a valorar la compañía de su madre, en parte porque secretamente admiraba su tenacidad extraordinaria. En Milán, Mónica descubrió algo que cambiaría definitivamente el curso de la lucha por el alma de su hijo. La ciudad tenía un obispo extraordinario llamado Ambrosio, quien combinaba una brillantez intelectual excepcional con una santidad profunda. Ambrosio no era el típico clérigo que Agustín podía descartar como ignorante o simple. Era un exgobernador imperial, educado en las mejores escuelas de filosofía y retórica, capaz de debatir con los intelectuales más sofisticados del imperio en sus propios términos. «Agustín», le sugirió Mónica con aparente casualidad, «he escuchado que el obispo Ambrosio da conferencias públicas sobre filosofía y religión. Dicen que es extraordinariamente elocuente. Como profesor de retórica, tal vez te interese conocer su técnica». Agustín, siempre curioso por la excelencia retórica, decidió asistir a una de las conferencias de Ambrosio. Fue con la intención de analizar críticamente la técnica oratoria del obispo, pero se encontró con algo completamente inesperado. Un cristianismo intelectualmente sofisticado que respondía a muchas de las objeciones filosóficas que él había tenido contra la fe. «Madre», le dijo después de la primera conferencia, «este Ambrosio no es como los otros sacerdotes. Realmente sabe filosofía, y su interpretación del cristianismo es interesante». Mónica sintió que su corazón se aceleraba, pero se controló para no mostrar demasiado entusiasmo. ¿Interesante en qué sentido? En el sentido de que tal vez el cristianismo no sea tan intelectualmente primitivo como yo pensaba, admitió Agustín con reticencia. Durante los meses siguientes, Mónica fue testigo de algo que había estado esperando durante 30 años. Su hijo comenzó a experimentar una crisis interior profunda, que lo acercaba cada vez más al cristianismo. Agustín seguía asistiendo a las conferencias de Ambrosio, no ya como crítico, sino como buscador genuino. Sus objeciones intelectuales contra el cristianismo se desvanecían una a una,
Pero surgía un problema nuevo y más grave. Aunque su mente comenzaba a aceptar la verdad cristiana, su voluntad no conseguía cambiar su estilo de vida. «Madre», le confió una noche con evidente angustia, «estoy empezando a creer que el cristianismo es verdadero, pero no consigo vivir como cristiano. Entiendo con la mente lo que debería hacer, pero no tengo la fuerza para hacerlo». Mónica vio en esta confesión la respuesta a 30 años de oraciones. Su hijo finalmente estaba luchando con Dios, y esa lucha era el preludio de la victoria. «Agustín», le respondió con suavidad, «la conversión no es solo un cambio de ideas, es una transformación del corazón que solo Dios puede realizar. Lo que necesitas no es más conocimiento, sino más gracia». «¿Y cómo se consigue más gracia?», preguntó Agustín con desesperación genuina, pidiendo. «Con humildad, reconociendo que no puedes salvarte a ti mismo», respondió Mónica. El 15 de agosto del año 386, después de 30 años de lágrimas y oraciones, Mónica fue testigo del milagro que había estado esperando toda su vida. Agustín había salido al jardín de la casa donde vivían, en un estado de crisis espiritual tan intenso que parecía estar al borde de un colapso emocional. Mónica lo siguió a distancia, orando en silencio pero con más intensidad que nunca. Vio cómo su hijo se arrojaba bajo una higuera y comenzaba a llorar como un niño, gritando, «¿Cuánto tiempo más, Señor? ¿Mañana y mañana? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin ahora mismo a mi vergüenza?» En ese momento, ambos escucharon una voz infantil que parecía venir de la casa vecina, cantando, «Toma y lee, toma y lee». Agustín se levantó como impulsado por una fuerza sobrenatural. Tomó el libro de las cartas de San Pablo que tenía cerca, lo abrió al azar y leyó las primeras líneas que encontró. «No en comilonas y embriagueces, no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo». Mónica vio cómo el rostro de su hijo se transformaba completamente. Era como si una luz interior lo iluminara desde dentro. «Madre», le dijo con voz quebrada por la emoción, «ya no tengo dudas. Dios me ha tocado el corazón. Quiero ser bautizado». Mónica se arrodilló en el jardín y lloró lágrimas de gratitud tan intensas que parecían venir de 3 décadas de dolor acumulado, que finalmente encontraba su liberación. La noche del 24 al 25 de abril del año 387, durante la vigilia pascual, Mónica experimentó el momento más glorioso de su vida. Vio a su hijo Agustín ser bautizado por el obispo Ambrosio en la Catedral de Milán. 30 años de lágrimas, 30 años de oraciones, 30 años de nunca darse por vencida. Culminaban en aquel momento sagrado cuando su hijo emergía de las aguas bautismales como un hombre completamente nuevo. «Señor», oraba Mónica mientras las lágrimas corrían por su rostro, «ahora puedes llevarme cuando quieras. Has escuchado la oración más importante de mi vida. Mi hijo está salvado». Después de la ceremonia, Agustín se acercó a su madre con una humildad que ella no había visto desde que era niño. «Madre», le dijo, «todo lo que soy, a partir de este momento te lo debo a ti. Tus lágrimas han sido más poderosas que todos mis argumentos contra Dios. Tu persistencia ha vencido mi rebeldía. Tu amor ha sido el instrumento que Dios usó para salvarme». «No, hijo», respondió Mónica, «yo solo fui el instrumento. Quien te salvó fue la gracia de Dios, pero me siento feliz de haber podido ser parte de su plan». Después del bautismo, Agustín decidió que era tiempo de regresar a África. Quería abandonar su carrera académica secular y dedicar su vida completamente al servicio de Dios, tal vez estableciendo una comunidad monástica en Tagaste. «Madre», le dijo mientras planificaban el viaje, «quiero volver a casa contigo. Quiero que veas cómo el hijo pródigo regresa no solo a la casa paterna, sino a la fe de su familia». El viaje de regreso comenzó con un gozo que Mónica nunca había experimentado. Por primera vez en 30 años, no tenía que preocuparse por el alma de su hijo. La guerra espiritual había terminado con una victoria completa. Se dirigieron primero a Ostia, el puerto cerca de Roma donde embarcarían hacia África.
Pero Dios tenía otros planes para Mónica. En Ostia, mientras esperaban el barco que los llevaría de vuelta a África, Mónica y Agustín vivieron una experiencia mística que el propio Agustín describiría más tarde como uno de los momentos más extraordinarios de su vida. Estaban sentados junto a una ventana que daba a un jardín, conversando sobre la vida eterna, cuando ambos experimentaron simultáneamente una elevación espiritual que los transportó más allá de todos los sentidos físicos hacia una contemplación directa de Dios. «Hijo», le dijo Mónica cuando regresaron a la conciencia normal, «he visto la gloria que nos espera. Después de esto, nada en esta vida me parece importante». 5 días después, Mónica enfermó de fiebre. En su lecho de muerte, reunió a Agustín y a sus otros hijos. «No lloren por mí», les dijo con serenidad total. «He cumplido la misión que Dios me encomendó. Mi hijo mayor está salvado, mis otros hijos son buenos cristianos, y mi esposo murió convertido. Pueden enterrar mi cuerpo donde quieran, pero recuerden mis lágrimas con alegría, porque todas ellas han encontrado su respuesta». El 27 de agosto del año 387, a los 56 años, Santa Mónica murió en paz, sabiendo que había ganado la batalla espiritual más importante de su vida.